Estamos aquí ahora con la artista María Loreto, que nos va a hablar de su obra y está participando en el show Paralelos en Cureros Voice Art Projects. María, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien de que estés aquí. Gracias. Quisiera preguntarte un poco de tu vida, dónde naciste, que nos hablaras un poco de tu proceso creativo, dónde vives. Sí. Bueno, yo soy venezolana, nací en Caracas. He vivido toda mi vida en Caracas prácticamente y bueno, estudié publicidad y mercadeo. Me desarrollé por muchísimo tiempo como publicista. Trabajé profesionalmente como publicista en algunas agencias y en tiendas por departamento en Venezuela. En la publicidad. Sí, en el departamento de publicidad de esas empresas. Fui jefe de publicidad, después como creativo y como productora. También pasé un tiempo como productora fotográfica, bastante tiempo diría yo. Y eso, yo creo que inconscientemente fui llegando a esto, porque a mí en realidad siempre me gustó la fotografía, muy joven, a los 19, 20 años. Y mi familia no me apoyó en ese sentido, ¿no? Como que lo veían un poquito raro que estudiar fotografía. Entonces me fui por la publicidad y fui buscando inconscientemente, insisto, en esto de, al final del tiempo, estudiar fotografía. Y ya hace como prácticamente 12 años que comencé a estudiar fotografía. Y desarrollaste pues todo. Sí, en la escuela de Roberto Mata, y también estuve 4 años con Ricardo Jiménez como tutor. Y bueno, trabajando con ellos, pues empecé a aprender el oficio, porque es un oficio de la fotografía. Y luego, pues, compré mi primera cámara analógica. Me pasé también por esa etapa de la película, del revelado, que es bellísimo. Yo pienso que debió haberse quedado ahí, la fotografía. Y bueno, después me comencé a inclinar hacia lo digital, pues porque todos vamos cada vez más hacia eso. Entonces compré mi primera cámara, que fue la D100, con la que hice este trabajo. En el 2010 vine justamente aquí a Miami a comprarme mi segunda cámara, una D300S, con la que he estado haciendo otros trabajos que no tienen que ver con esto, porque es un poco más un trabajo documental, en blanco y negro, etcétera, ¿no? Pero, ¿por qué la fotografía? Bueno, en primer lugar porque yo creo que el haberme paseado un tiempo como productora me acercó mucho más a la fotografía y pues en ese momento sentí que me apasionaba. Inclusive a veces me pasaba un poquito del límite como productora y me metía en el terrero del fotógrafo y a veces eso no gustaba, ¿no? El terrero se refiere al oficio de producir la fotografía, ¿no? Sí, exacto. Y además un poco intervenir en el área del fotógrafo y con los fotógrafos con los que me tocó trabajar en algún momento, pues a algunos les encantaba la idea, pero a otros no tanto, ¿no? Pero era simplemente porque me gustaba, entonces yo quería aportar un poco más que la simple producción. Entonces, bueno, de ahí surgió todo este tema de la fotografía. De crear tú, por tu lado, un cuerpo de trabajo. Exactamente. Como artista. Exactamente. Entonces, mi primera inquietud nació con la naturaleza. A mí me encanta la naturaleza, en general, pero muy específicamente la flora, ¿no? La vegetación y todo eso. Y comencé con la fotografía de flores, como Cucat, con esta serie de Cucat. Cucat, ¿no? Cucat es esta serie, es una serie de 30 imágenes aproximadamente. Aquí tenemos una pequeña muestra de lo que es la serie. Y pues también en ese momento que compré la cámara, me compré un lente 60 milímetros que es para hacer fotografía de cerca. Me gusta la luz natural, me gusta la naturaleza, todo esto. Entonces fui dándole a esa idea de comenzar con la fotografía. Comencé con estos temas porque era como más íntimo, es más cerca, es más un trabajo en solitario, diría yo. El de producir tu propia fotografía. Exactamente, y no solo producirla, sino hacer la foto, ¿no? Acercarme, por ejemplo, a las flores. Yo encuentro en las flores, y creo que todo el mundo, belleza,
belleza, aromas. En algunos momentos cuando estoy cerca de las flores, esto me motiva muchísimo a hacer la toma, ¿no? A estar muy cerca de ellas, y veo en algunos momentos formas de seres humanos. Y como formas antropomórficas, sí, imaginarias. Sí, formas sensuales, ¿no? Sobre todo de la mujer, muy femenino, además las flores son femeninas. Eso es lo que yo veo aquí en estas flores, en esta serie de 3 que tienes aquí de Cucat. Sí. Veo que tiene elementos, si se quiere, algunas fálicos, sí, o receptáculos, sí, que tienen que ver mucho con la sensualidad. Sí. Y es muy interesante porque en estos 3 casos de colores muy intensos y cálidos, veo que remarcas en uno el elemento fálico, en el otro el receptáculo, si se quiere, sí, vaginal de la mujer. Sí. ¿Y cómo usas ese close-up? Porque yo veo que en unos tienes un elemento muy hiperrealista y en el otro tienes un elemento muy atmosférico, una visualidad de la cámara, sí, cuando tomaste la foto, muy atmosférico, muy diluido. Sí. ¿Cómo es que trabajas eso? Desenfocado, diría, se podría decir, la imagen. ¿Tú desenfocas a propósito cuando lo tomas? Sí, hay 2 formas, una acercándome al objeto y la otra desenfocando pues el objeto, ¿no? En este caso la flor, para dar esa sensación de algo que no está claro, definido, esa atmósfera, sí, que no es completamente realista, ¿no? Sin embargo, en algunos momentos, como en esta fotografía, me gusta ver las líneas definidas de esta flor, que es un riquirriqui, que es una flor típica nuestra en Venezuela. El riquirriqui, ¿no? Sí. Me gusta ese detalle del riquirriqui. Esta parte que tiene allí, pues sí, me recuerda algo fálico, ¿no? Y bueno, siempre veo esas cosas en las flores, ¿no? Lo descubrí en el momento en que comencé a hacer la fotografía. Claro, empezaste a producir la imagen y te diste cuenta que había un elemento sensual, erótico. Que cosas que no ves desde afuera. Al momento. Sí, sino en la medida que te vas acercando a la flor, vas viendo cosas que, oye, esto se parece, y entonces me agrada, me entusiasma y me anima, y bueno, hago el clic. Siempre hago varios clics hasta que encuentro el que es, ¿no? En las tomas. En las tomas, exactamente. Y bueno, aquella otra fotografía también tiene esa connotación erótica, húmeda. De hecho, yo le llamo viaje húmedo. Viaje húmedo. Sí. Sí, porque hay un elemento del líquido, de la transparencia de la gota. Sí, del rocío. Del rocío, del sudor. Sí, el agua generalmente, Freud dice, está conectada con lo erótico, con lo sexual, con el sexo. Sí, exactamente. O sea, entonces, que hay una metáfora que esconde esta obra, que fuera de tener la excusa de que es una flor, la metáfora te lleva más adentro, que es al elemento de explorar algo más interno, sensualidad, conexiones sexuales. Y cuéntame una cosa, ¿por qué Cucat? ¿Qué significa Cucat? Porque es interesante, K-U-K-A-T, me dijiste antes. Sí. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué significa Cucat? Bueno, con una amiga en algún momento que le mostré mi trabajo y le gustó y le impactó, y bueno, obviamente todo el trabajo que le mostré era sobre flores. Ella me dice, ¿qué nombre le vas a poner? Porque flores como muy, bueno, para nosotros en español nos parece como algo muy básico, ¿no? Muy común. Entonces revisamos distintos idiomas, la palabra Cucat, y encontramos, la palabra flores, perdón, y encontramos que en finlandés Cucat significa flores. Entonces, esto es flores en finlandés, es una palabra prestada. Exactamente, exactamente. Y por otro lado, pues a mí me gustan las K. La letra K. Entonces, particularmente esta palabra tiene 2 veces la K, entonces, Cucat. No sé. Y además tiene como una resonancia que no se define. Sí, entonces me parece que tiene que ver también con el tema.
de alguna manera, ¿no? Te quería preguntar algo. Erótico, sensual. Dentro de ese erotismo que veo que tú utilizas los colores tan sensuales, cálidos, que tienen que ver con una explosión, con una intensidad, si se quiere, de fuego. Sí. ¿En algún otro momento de esta serie de Cucat has trabajado otras flores con otros colores, otros close-up que has hecho? Sí, he hecho flores exóticas también con mucho más rojo, que incluso hay una que yo llamo fuego, y es una flor, no es un riqui-riqui, es una bromelia, y tiene muchas espinas. Espinas, aristas. Sí, entonces es roja y hay también una sensación de apertura allí cuando en esa fotografía. Y provocativa la forma. Sí, exactamente. También he trabajado verdes, aunque pocas flores tienen ese color, pero hay algunas que lo tienen. ¿Qué flores tienen color verde? Bueno, en nuestro país hay una flor que le llamamos micrófono. Micrófono, que tiene una forma de micrófono y tiene mucho verde, ¿no? Entonces esa la he fotografiado. Y explícame una cosa, ¿estas flores las consigues tú en cualquier lado? ¿Cómo preparas tú la escena para hacer las tomas fotográficas que haces? ¿Cómo la preparas? Yo en muchos momentos me fui a viveros y en los mismos viveros le pedía a las personas dueñas de los viveros que me permitieran fotografiar las flores en el lugar, como son tomas bastante cerca. Y bueno, lo hice así, casi todas fueron así, hechas en vivero. Y pues nada, tomaba el potecito de la flor y me la llevaba a algún lugar. Tenía siempre un asistente que me ayudaba a rebotar la luz, porque me gusta la luz natural, ¿no? Y entonces hacía ese trabajo allí en el vivero, ¿no? O sea, que es en la propia luz impresionista de la naturaleza. Sí, la naturaleza, la luz natural, la humedad, todo lo que tiene que ver con lo natural, en lo posible, ¿no? Bien interesante, y hablando de eso, en tu experiencia, que yo sé que viniste desde Venezuela a Miami a participar y a estar en el proceso de esta exhibición, ¿qué has encontrado como elementos que te llamen la atención de Miami, elementos fotográficos para proyectos futuros? ¿Qué has encontrado? ¿Has también hecho investigación de flores? No. ¿Te has ido a viveros aquí? No. Bueno, he estado en un lugar que se llama Homestead, exactamente. He ido un par de veces. Incluso ayer fui y paseamos por un lugar donde hay mucha vegetación y todo esto, ¿no? Pero no vi flores en realidad. Pero bueno, esto me sirvió un poquito para acercarme a la naturaleza de aquí, de Miami o de sus afueras, ¿no? No, fíjate que al contrario, o sea, como más, me ha llamado la atención la arquitectura. Por ejemplo, yo estoy ahora viviendo en Brickell y me encanta ese espacio en Miami, ¿no? Porque hay edificios muy grandes, etcétera. Y sí he fotografiado arquitectura en otros momentos también. Entonces, ¿en tu proceso fotográfico? Sí, exactamente. Después de Cucat he hecho arquitectura y he hecho otras cosas. Close-up de arquitectura. Detalles, exactamente. Entonces, me llama la atención trabajar sobre arquitectura aquí en Miami, ¿no? Básicamente. Muy interesante, porque yo veo que en tu proceso creativo el ojo fotográfico tuyo prácticamente se focaliza en segmentos, en close-up, o en segmentos poco vistos, o en una difuminación de la forma. Sí, en lo que normalmente la gente no ve. Exacto, en ese rincón escondido. Y sí. cuéntame una cosa, ¿aplica Photoshop, no aplica Photoshop? Porque antes me dijiste que tenías mucho amor por la cámara analógica, y claro, el pasaje hacia lo digital siempre requiere de otras digestiones, si se quiere. Claro. ¿Cómo ha sido el proceso con tu entendimiento de lo digital o del Photoshop? Ellas pasan por un proceso de Photoshop, pero básicamente es saturando un poco el color, ¿no? Exaltando los colores que ya ella naturalmente tiene. No hay una transformación. Una mayor intervención sobre la fotografía, no. Simplemente realzar el color. Y es interesante porque generalmente en Miami uno tiende a ver la obra fotográfica impresa sobre papel metálico y montada en plexiglas, porque en acrílicos de plexiglas, y eso es prácticamente una práctica que se ha dado muy en los Estados Unidos.
y veo que tú aquí te mantienes todavía en esa tactilidad del papel de algodón y de una sensación casi pictórica de la fotografía, no hay un sentimiento artificial. ¿Cómo te visualizas tú, por ejemplo, en un futuro haciendo obra donde saltes del papel de algodón a otros medios? ¿Cómo has pensado en eso? A otros materiales, a otros tipos de impresiones. Sí. Te voy a ser sincera, hasta el momento no me he planteado eso. Me encanta el papel en algodón, ni siquiera el papel fotográfico, ¿no? O sea, este papel algodón, Annie Muller, me fascina, y como por ser de algodón, por ser natural, pues pienso que este trabajo en específico hay una suavización, va muy bien, claro, va muy bien. La visualidad se suaviza, se absorbe, la tinta se absorbe. Exactamente, entonces es como hay una amalgama allí entre la imagen como tal y el material en que está impreso, ¿no? Cuando tú me hablabas de otros proyectos, además del de arquitectura que te llamó tanto la atención en Miami, ¿qué otros proyectos tienes en Venezuela para desarrollar? Yo tengo ya listo prácticamente un trabajo también sobre naturaleza, pero entonces ya es una visión más abierta, no es tan cerca. Una macrovisión de la obra. Sí, más paisaje. Son unos árboles. Tú conoces el Parque del Este. Sí, nuestro Parque del Este, exactamente. Entonces allí yo desarrollé un trabajo que vine haciendo, pues yo creo que primero observando. Yo camino desde hace 10 años en el Parque del Este. Wow. Y durante todo este tiempo, pues observaba la naturaleza que hay en el Parque del Este, los árboles que hay en el Parque del Este. Y descubrí que cada uno de ellos, casi todos, tienen formas de seres humanos, ¿no? Y bueno, hasta que un día dije, ya es el momento de que yo haga un trabajo fotográfico de este lugar, porque además, bueno, por ahí pasé por un proceso interno, personal, dentro de ese parque. Entonces es como un tributo al parque, ¿no? Y ya lo tengo listo. Entonces pasé, creo que como 2 meses fotografiando el parque. Fotografiando esas siluetas. Esos árboles, esas siluetas, esas formas, que muchos, yo diría que todos tienen una forma de personas, o sea, se comunican. Para mí se comunicaron conmigo en ese momento en que yo estuve trabajando allí. Es como un habla de figuras. Sí. Pero fíjate, eso lo hice en blanco y negro. En blanco y negro. En blanco y negro. Ya lo tengo editado, ya lo tengo seleccionado, ya está listo. Y bueno, algunas personas, mi tutor lo vio ya y él me dice, es un trabajo muy poético, María. Muy interesante. De lo sensual salté a lo poético, ¿no? Pero estoy muy contenta con ese trabajo, muy feliz, muy O sea, que ahí hay una especie de exaltación de lo antropomórfico o una exaltación de la silueta significativa que te tiene que hablar. Es interesante porque cuando pasa también al blanco y negro estás, si se quiere, alejándote de los conceptos contemporáneos y entrando un poco en el habla de la sombra, de la luz, de las gradaciones de grises. Sí, exactamente. Y eso lo estás haciendo también en digital. Sí. No analógico. No, eso lo hice en digital. Y también hice detalles, o sea, también hice tomas de estos árboles, pero me acerqué a ellos también y muchas fotografías son de detalles de los árboles. Buscando esas zonas no vistas. Sí, exactamente. Exactamente. Y me pasó algo curioso, bueno, yo lo voy a decir. Después que terminé ese trabajo, en una de estas caminatas que hice en algún momento, yo iba caminando muy rápido y de repente escuché un silbido y yo volteé y yo sentí que era un árbol que me había silbado, en serio. Una cosa mística. Mira, sí. Metafísica. No sé, yo no sé si porque me compenetré tanto en ese trabajo esos días que yo creo que yo llegué allí a un punto que yo no sé cómo llamarlo, pero... De conexión. De conexión con estos seres, ¿no? Y tú sabes, me paré, después del silbido, me volteé y vi el árbol y dije, él se está comunicando. Y me acerqué y lo abracé. Entonces, muy interesante, muy metafísico. Sí, lo abracé. Bueno, yo abrazo mucho los árboles. Pero en ese momento fue muy especial para mí porque sentí que me había conectado con ese espacio y
bueno, me sentí muy feliz. O sea, la fotografía te ha servido de alguna manera para crear un lenguaje, si se quiere, de conexiones cósmicas. Sí. O sea, porque no es solamente la réplica de lo que la cámara toma, Sí. o la reproducción de lo Sí. que el clic de la digital te absorbe, No es la conexión, sino esa conexión más allá. Sí, 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 sí. Hay imágenes dentro de esa serie que yo llamo Retrato Vegetal, donde incluso hay algunas, visto por otras personas, yo no lo vi en el momento, que tienen una conexión mística y religiosa inclusive, ¿no? Ricardo en algún momento con una de estas fotos me dijo, mira, aquí hay una cruz, aquí hay otra cruz, esto es una cosa religiosa, está ahí. Entonces, bueno, yo soy muy mística en realidad, ¿no? Y quizás eso lo busco inconscientemente también. Entonces es una combinación en mi trabajo de misticidad y erotismo, sensualidad, elegancia. Y todas esas vertientes, el color, que es la sensualidad, el fuego, sí, sí, sí. y el otro Es muy lado, rico, que muy entonces rico. Es bellísimo, lo bellísimo. poético, Sí, lo sí. místico. Sí, han sido cosas que yo he ido descubriendo con la fotografía, que no sabía que estaban ahí, pues, que O sea, están ha sido internamente. un arma de trabajo también interior. Personal, sí, totalmente, totalmente. Y me siento Interesante. súper feliz con ese trabajo. Muchas gracias por haber participado y Gracias a ti, espero, Milagro. gracias, y que puedas disfrutar de este proceso. Gracias, gracias. Yo estoy muy feliz de estar aquí en tu galería. Muy agradecida.